Todo comenzó por el bloqueo de las redes sociales en Nepal. A raíz de las protestas que dejaron 19 muertos, el primer ministro renunció y huyó del país. ¿Qué tal, amigas y amigos? Tengan buena tarde. Son exactamente las 2:11 de hoy, martes 9 de septiembre del año 2025. El primer ministro K.P. Sharma Oil dimitió tras 2 días de intensas manifestaciones lideradas por la generación Z en protesta por la corrupción y la prohibición de redes sociales. Los disturbios han dejado al menos 19 muertos y más de 500 heridos, con ataques a sede del Parlamento, la Corte Suprema, residencias de muchos líderes políticos. Oh my God. I hope evacuate gore. A raíz de esa prohibición, Nepal quedó bajo un fuego, ya que el gobierno había prohibido las redes sociales y desató protestas a las que respondió disparando a los manifestantes. Aunque parecen imágenes generadas con inteligencia artificial, no lo son. Nepal atraviesa una grave crisis social y política, luego de que miles de jóvenes salieran a las calles para rechazar la prohibición de más de 20 redes sociales, entre ellas Facebook, Instagram y X. La medida, vista como un intento de censura, desató enfrentamientos con la policía que dejaron al menos 19 muertos y 100 heridos. Ante la presión del gobierno, levantó el bloqueo digital, pero las manifestaciones continuaron con ataques a edificios oficiales y residencias de figuras políticas. En uno de los episodios más dramáticos, Rajalaxmi Chitrakar, esposa del exministro Jahal Natal Kanal, murió calcinada luego de que su casa fuera incendiada por los manifestantes. La crisis derivó en la renuncia del primer ministro K.P. Sharma Oil, quien se mantendrá de forma interina para garantizar una transición. Además, se anunció un fondo de compensación para las víctimas y una comisión investigadora con plazo de 15 días. Aunque la prohibición de redes fue revertida, las protestas revelan un descontento muy más profundo contra la corrupción, la falta de la oportunidad y el autoritarismo. El futuro político del país sigue siendo incierto mientras crece la influencia de un movimiento juvenil que promete seguir en las calles. Bueno, esto ya el foco de estas manifestaciones fue porque el gobierno de Nepal, como ya lo dije antes, bloqueó todas las redes sociales. Es decir, lo que hizo Maduro en Venezuela con Twitter, con X, antiguamente Twitter. A raíz de eso salieron a manifestar que cómo era posible, porque claro, hoy en día con, digamos, la tecnología y el desarrollo y digamos, la esclavitud que tenemos hacia la internet,
porque eso es público y notorio, señoras y señores. Usted va en cualquier lugar del mundo, usted va en el tren, la gente está con el teléfono. Usted va en un autobús, la gente está con el teléfono. Usted está en un supermercado. Es que la tecnología y el sistema virtual pues nos envolvió. Y claro, para los nepalíes eso fue algo catastrófico, pues mantenerse sin las redes sociales. Y pues empezaron la protesta. Y yo lo que quiero hacer énfasis en una cosa, en lo siguiente, ¿no? Mire, los nepalíes no estaban armados. Los nepalíes no estaban armados. Y el gobierno de Nepal es un gobierno de tendencia comunista, con líneas socialistas. Y los nepalíes estaban ya cansados y estaban hartos de eso. Inclusive hay videos donde la bandera comunista, ellos la destruyen. Hubo 19 muertos. 100 heridos, pero lo lograron. Tumbaron al gobierno. Ahí se podrán dar cuenta de la magnitud de lo que causó esta manifestación que logró derrocar al gobierno comunista de Nepal. Y a raíz de todo eso, pues manifestantes en Nepal quemaron la casa de muchos ministros y tumbaron la bandera comunista. Manifestantes incendiaron este martes la residencia privada del dimitido ministro de Nepal, Kepa Sharma Oli, en una escalada de las violentas protestas que sacuden al país, liderada por jóvenes de la generación Z, contra la corrupción y el veto de las redes sociales. La vivienda de Oli en la localidad de Balcot quedó envuelta en llamas y densas columnas de humo negro, mientras los manifestantes intentaban derribar los árboles que sirven de cerco a la propiedad, según imágenes difundidas en redes sociales y en las televisiones locales. Además, varias viviendas de líderes políticos fueron quemadas en el marco de la oleada de protestas que sacuden Nepal y que ha llevado a la caída del gobierno. Entre las viviendas atacadas o incendiadas se encuentran casas de ministros, líderes de la oposición, otros miembros del gobierno y sedes de partidos políticos, entre ellos el Partido Comunista de Nepal, Marxista-Leninista Unificado de Oli. Los manifestantes también vandalizaron la residencia personal del presidente nepalí, Ramchandra Poudel. Las protestas estallaron la semana pasada, inicialmente en las redes sociales con etiquetas como Nemopa Babies, para denunciar la corrupción y el nepotismo. El detonante que llevó a la movilización a las calles y fue la decisión del gobierno de bloquear 26 plataformas, entre ellas Facebook, Instagram y X, una medida que los jóvenes consideraron un ataque a la libertad de expresión. El gobierno de Nepal cayó a raíz de todas estas protestas y los ciudadanos quemaron el palacio presidencial persiguiendo a varios ministros por la calle. El primer ministro de Nepal, Sharma Oli, dimitió este martes tras 2 días de protesta del movimiento autodenominado Generación Z contra la corrupción y el veto de redes sociales, en las que murieron 19 personas y más de 300 resultaron heridas. Según comunicó el mandatario en una carta de renuncia, he renunciado al cargo de primer ministro con efecto a partir de hoy, a fin de adoptar nuevas medidas hacia una solución política y la resolución de los problemas de conformidad con la Constitución, teniendo en cuenta la situación extraordinaria que prevalece actualmente en el país, dijo Oli en la misiva. El primer ministro Kepa Sharma Oli, del Partido Comunista de Nepal, Marxista-Leninista Unificado, CPN-UML, lideraba el gobierno de Nepal desde el año 2024, es decir, el año pasado. Anteriormente había sido primer ministro de ese país entre el año 2015, 2016 y entre 2018 y 2021. Anteriormente había sido primer ministro de este país. Su caída se ha precipitado por las protestas y la represión que han sacudido a Nepal en los últimos días.
lideradas por jóvenes de la generación Z que protestan contra la corrupción y el veto de las redes sociales. Este martes las protestas adquirieron una nueva dimensión tras la muerte de una veintena de jóvenes en las protestas. Los manifestantes quemaron las viviendas de varios líderes políticos nepalíes, entre ellas la residencia privada de Oli, en la localidad de Balcot. Anteriormente, hasta 5 ministros del gobierno de Oli habían dimitido en las últimas 24 horas en protestas por la gestión de la protesta por parte del Ejecutivo nepalí. Las protestas estallaron la semana pasada inicialmente en las redes sociales con etiquetas como Nepo Babies para denunciar la corrupción y el nepotismo. El detonante que llevó a la movilización a las calles fue la decisión del gobierno de bloquear estas 26 plataformas. Es decir, estos manifestantes salieron a manifestar por la corrupción y como buenos comunistas, buenos socialistas, el gobierno cerró todas las redes sociales justamente para que no se viera la manifestación y la magnitud de las protestas que se estaban efectuando en Nepal. Y a raíz de eso, bueno, han habido los muertos, hubo la represión brutal y quemaron el Palacio Presidencial. Los manifestantes se envalentonaron y tumbaron al gobierno, cosa que lamentablemente no pudo haber sucedido en Venezuela. Esto ha sido todo de momento y nos veremos en otro contenido. Get out!